Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primer sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Tengan cuidado por ahí con su micrófono, por favor. Sean bienvenidos, como ya les digo, a este módulo extraordinario, textos y visiones del mundo. En esta primera semana, como saben, estamos abordando la unidad 1, que está titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes, un gusto iniciar este módulo tan interesante. Fíjense, ¿no? El módulo es el 4 y dice textos y visiones del mundo. Justo a través de los textos conocemos distintas maneras de pensar, distintas visiones que han tenido nuestros antecesores, nuestros ancestros, ¿por qué no? Otros escritores, pensadores, filósofos, etcétera, visiones que han tenido a lo largo de la historia que seguramente tienen que ver con lo que les tocó vivir, con situaciones sociales, políticas, culturales, bélicas, económicas, etcétera, y que las han dejado plasmadas precisamente ahí, en sus cuentos, en sus novelas, en sus poemas, en sus obras dramáticas, en sus tragedias, comedias o dramas. Entonces, sumamente interesante. Y en esta primera semana abordamos la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Claro, entonces fíjense qué interesante. Vamos a abordar en este módulo a una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Vamos a abordar una de las 7 bellas artes.
siempre he comentado que lo más bello, además de la naturaleza, ya por sí sola, eso es inherente a la belleza, es la principal musa inspiradora. Pero siempre he comentado que lo más bello que hemos descubierto o creado los seres humanos está ahí precisamente, en el arte. Ahí está lo más bello, lo más sublime, lo más creativo, lo más sabio también. Ahí lo encontramos en el arte. Pero ¿qué es el arte? El arte es una manifestación de emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella. Ese es el arte. La música es una expresión de emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. La arquitectura es una transmisión de emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. La literatura, por supuesto, a través de los poemas, a través de las narraciones, de los textos dramáticos, los escritores transmiten sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos de una manera bella, de una manera creativa. Lo vamos a ver durante estas sesiones, durante estas 4 semanas, cómo es que la literatura se vuelve un arte, por qué es un arte. Sabemos que el arte es creatividad. ¿Cómo se pone creativo? ¿Dónde vemos la creatividad en la literatura? Pues a través del lenguaje, a través de las figuras literarias, del lenguaje connotativo, figuras literarias como sinécdoque, metonimia, metáfora, oxímoron, paradoja, hipérbaton, hipérbole, bueno, muchísimas figuras literarias con las que el escritor se pone creativo, así como el pintor se pone creativo, pues a través de sus formas, de los colores que utiliza, de las sombras, así se pone creativo el pintor, el escultor, pues a través de sus trazos, ¿no? De los materiales que utilizan, esas construcciones y demás. Bueno, un módulo extraordinario, ya se irán dando cuenta conforme vayamos avanzando en el módulo. Antes de continuar, bueno, les doy la bienvenida nuevamente, pero ya de manera más precisa o concreta o directa. En este caso concreto, nuestra compañera Laura Angélica Plata Carrasco, que nos acompaña en esta sesión de manera síncrona. Gracias, Laura, por acompañarnos de manera síncrona en esta sesión. Siempre es mucho más agradable tenerlos a ustedes de manera síncrona. ¿Es un impedimento? Por supuesto que no es un impedimento. Aunque no tengamos compañeros de manera síncrona, nosotros damos nuestra sesión exactamente igual. La sesión está quedando grabada y se comparte en la pizarra de sesiones. ¿Por qué? Pues sabemos que no todos pueden participar de manera síncrona en las sesiones, no todos pueden estar aquí por diferentes situaciones, principalmente pues por cuestiones de trabajo, pero no es un impedimento. Este modelo educativo que es Prepa en línea CEP, pues si no puedes participar de manera síncrona, puedes ver las grabaciones y es exactamente lo mismo. Hay ventajas, por supuesto, de participar de manera síncrona. Ganas participación extra que te voy a poner al final del módulo, al finalizar el módulo, vas a ver esos puntos extra por participar, siempre y cuando sea de manera activa. Es decir, durante las sesiones propongo actividades y tienes que participar en esas actividades. Si tú participas en ellas, vas a ver esos resultados. Puedes participar también compartiendo dudas, comentarios, inquietudes, poniendo ejemplos, confirmando o negando lo que se está diciendo, argumentando, etcétera. Hay muchas maneras de participar, principalmente con las actividades de la semana. Entonces, gracias nuevamente, Laura.
Gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Yo me doy cuenta ahí en las reproducciones, en las visualizaciones. A veces me hacen comentarios ahí mismo en los videos de YouTube. Hay quienes hacen comentarios directamente en el foro aprendiendo con base en dudas o comentarios que quieran hacer referentes a las sesiones. Entonces, no hay impedimento. Todo es un espacio para compartir estas sesiones. Esa es la intención que tienen, que interactuemos, que practiquemos. Principalmente es la práctica de las actividades. Por supuesto que yo podría llevarme la sesión entera hablando, explicando temas y demás, pero es muy importante la práctica. La práctica es la que hace al maestro, realmente. Entonces, las sesiones van a estar muy orientadas a, en ese sentido, ¿verdad? A que pongamos en práctica los temas que estamos viendo y por supuesto atender a las dudas que tienen que ver con las actividades de la semana, con las actividades integradoras, con tus participaciones en el foro, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la intención de esas actividades. Entonces, dicho esto, te recuerdo la manera de participar. Si quieres compartir alguna duda, algún comentario, levanta tu mano y te doy la palabra para que puedas compartirnos, enciendes tu micro y nos compartes tus opiniones, tus dudas, tus comentarios, lo que tú quieras externar. Si por alguna situación no te es posible encender tu micrófono porque tengas ruido alrededor, por cualquier situación, podemos usar el chat. También a través del chat puedes compartirme alguna pregunta que te haga. Ojalá que puedas encender tu micro, es lo ideal. Si no, puedes responder en el chat. Es decir, no hay impedimentos. Ese es el punto, ¿no? No hay impedimentos. Como sabes, las sesiones las realizamos martes y miércoles. Esto es muy actual, pero sumamente positivo. Ustedes mismos lo han externado, por supuesto, en generaciones anteriores, pero seguramente eh, tienes la misma opinión. Anteriormente las sesiones las realizábamos miércoles y viernes. Y al realizar la sesión el viernes, pues ya prácticamente todos tenían realizada su sesión, sus actividades. Y pues ahora, al hacer las martes y miércoles, tienes una guía precisa y objetiva para poderlas hacer, ¿verdad? Muy bien. Después de esta introducción, vamos a ver el orden de la presentación, que es este. Esto es lo que vamos a ver en estas dos sesiones, la sesión de hoy martes y la sesión del próximo viernes. Primeramente, al ser nuestra primera sesión, me voy a presentar de manera personal y de manera profesional. Esto es muy importante, muy necesario. ¿A poco no tenemos una mejor conversación o un mejor acto comunicativo cuando conocemos a las personas? ¿Verdad? Entonces, esa es la intención, que a través de la sesión puedas conocer un poco más al asesor virtual, por qué está contigo, cuáles son los conocimientos que tiene, su formación profesional, su experiencia, conocerlo también un poco más de manera personal. Ahorita en un momento voy a compartirte esto. También te voy a dar espacio para que compartas dudas antes de comenzar la sesión. Puedes externarlas y tú mismo puedes dar orientación a la sesión tal cual. Al tú externar dudas, podemos dedicarnos a atenderlas, pero obviamente si no hay dudas, pues nosotros tenemos que tener una planeación, una organización de la sesión, que es lo que viene a continuación. Te vas a dar cuenta que trato de que las sesiones sean muy interactivas. Como te mencionaba hace un momento, yo puedo llevarme la sesión entera hablando de estos temas. Son temas que domino, son temas que me gustan bastante, amo la literatura, me encanta. Y además tengo alrededor de 15 años ya dando clases.
con estas materias. Ahorita te voy a compartir un poco mi currículum. Entonces, pero no se trata de que yo solamente esté hablando. Hay principalmente el que está aprendiendo, pues soy yo, estoy reforzando mi conocimiento. Y tú, claro, que estás aprendiendo con escuchar, por supuesto que escuchas, haces tus anotaciones, recomendación, haz anotaciones, ideas que te vengan ahí a la mente, ideas clave que vayas escuchando, lo que tú quieras, pero es importante hacer anotaciones. Es tu principal herramienta. Entonces, pero aún así, vamos a hacer actividades interactivas con esa intención de que practiques. Por ejemplo, en esta sesión vamos a jugar con esta actividad que es un Mentimeter. Este Mentimeter es hacer una lluvia de ideas, pero de una manera creativa. Ya lo verás. Vamos a hablar acerca de lo que entiendes por la literatura. Vamos a hablar de los principales géneros literarios y el impacto que estos tienen en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Posteriormente, te voy a compartir algunas definiciones de literatura hechas por grandes autores. ¿Con qué intención? De sensibilizarlos. Siempre es necesario, en el caso principalmente del arte, sensibilizarnos a él. Claro que podemos, por ejemplo, eh, quedarnos únicamente con la definición que nos da la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? Que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Podríamos quedarnos con esa definición, pero eh, hay definiciones que son mucho más profundas, mucho más complejas, mucho más poéticas, que nos ayudan a entender mejor la literatura. Y si nosotros nos sensibilizamos a la literatura, todo lo demás que veamos como que llega con mayor facilidad, porque ya somos sensibles a ella. Entonces, con esa intención. Por último, te voy a compartir una infografía acerca de lo que es el texto literario y otra infografía donde veremos fondo y forma. Va a depender de qué tanto avancemos en la sesión, todo lo que vamos a ver, ¿sale? Va a depender de eso. A ver, les leo. Laura, a mí también me encanta la literatura. Qué padre, Laura. ¿Qué tipo de textos? Supongo novelas o poesía. Ya me dirás qué es lo que más te gusta de la Bueno, literatura. Te escucho. si me permite, bueno, adoro la literatura. Uno de mis autores favoritos es Stephen King y Ah, Edgar Allan Poe. De ah. hecho, ahorita checando un poco el módulo, hay varios autores y entre ellos está Edgar Allan Poe. Entonces, creo que va a ser uno de mis módulos favoritos por lo de la literatura. Es algo muy enriquecedor tanto en cuestión para expresarse y de ortografía. La verdad, me encanta. Muchas gracias por compartir, Laura. Estoy de acuerdo contigo. La literatura es fascinante. Podemos viajar desde nuestro propio espacio. Podemos estar encerrados en cuatro paredes, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro cuarto, pero nuestra mente está en otra época. Estamos viajando a otro espacio. Estamos experimentando, por ejemplo, si nos encontramos tristes a través de la lectura, de pronto terminamos de leer, ya pasó una hora, 2 horas y ya se nos olvidó ese, entre comillas, problema que traíamos y ahora ya estamos en otra emoción, en otra vibración. Entonces, literalmente la lectura nos puede cambiar la vida. Este módulo, como bien lo dice, textos y visiones del mundo. Te va a encantar, Laura, ya verás, y vas a tener mucho por compartirnos. Muy bien, gracias. Eh, También, esto principalmente va a ser la siguiente sesión. Vamos a jugar un Kahoot también acerca de los principales conceptos de la semana, los temas, todo lo referente a esta primera semana. De acuerdo a ello, vamos a jugar este Kahoot, una actividad muy creativa, muy interactiva. Jugamos, aprendemos jugando, divirtiéndonos. También te voy a poner un ejemplo
analizado de un texto literario. Como te das cuenta, en la actividad integradora uno estás analizando no uno, sino tres textos, uno narrativo, uno poético y uno dramático, los tres géneros de la literatura universal. Claro, ya hay otro género, pero no lo estamos analizando, que es el ensayo literario. No nos vamos a meter a él, pero solo para que tengas ahí claridad. Eh, y entonces no puedo dar respuestas de esos textos, pero te pongo el ejemplo de analizado del Principito de Antoine de Saint, ¿verdad? Analizamos igual que en esa tabla, en esa actividad integradora uno, analizamos quién es el autor, cuál es su contexto, contexto de la obra, cuál es el argumento, tema, personajes, tiempo, espacio, intención, etcétera. Todo el análisis, pero no puede ser con las mismas obras que analizamos, no nos da respuesta. Lo vamos a hacer con esta obra clásica, que seguramente muchos de ustedes la han leído, una obra muy sencilla, pero con un aprendizaje extraordinario, que nos habla de que pues lo esencial es invisible a los ojos, es invisible a la mirada. En un mundo tan materialista como en el que nos encontramos, pues entender esto de verdad que nos abre muchas puertas y nos lleva a la felicidad, a la plenitud. Entonces, ya compartiremos. Redacción de un texto con lenguaje literario. ¿Qué pasa aquí? Eh, en la actividad integradora 2, esto ya está más orientado a la actividad integradora 2, tú tienes un texto, el del perro y el cocodrilo, que viene en verso, tú lo tienes que convertir a narración y además utilizar el lenguaje literario, alguna metáfora, alguna paradoja, etcétera. Entonces, eso es algo que les cuesta trabajo y pues yo te voy a poner el ejemplo. Por último, al finalizar cada sesión, siempre te doy espacio para dudas y comentarios. De hecho, ya leímos esa novela en el módulo anterior. Excelente, Laura, muy bien. Qué bueno, entonces vamos a tener mayor facilidad para la comprensión. Entonces, borro estos dibujos para poder avanzar, cierro esta herramienta y te voy a compartir brevemente y rápidamente un poco de mi formación. Iniciamos primeramente, pues para que me conozcas, ¿verdad? Primeramente, soy licenciado en educación, tengo una especialidad en español y una maestría en habilidades directivas, titulado, por supuesto, en ambas. Eh, Trabajo en este momento en 4 instituciones, me hace falta ya actualizar mi currículum, pero estoy en 4 instituciones. Trabajo para el Colegio Jacona Marista, trabajo para INEDI Gabriel Méndez Plancarte, para Dimensión Educativa y, por supuesto, para este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea C. Tengo aproximadamente 15 años como docente, impartiendo las materias de lengua, lengua y comunicaciones actualmente, anteriormente se llamaba Taller de Lectura y Redacción 1 y 2, Literatura, Ciencias de la Comunicación, ya de la nueva escuela mexicana. He trabajado con las asignaturas Laboratorio de Investigación, Lengua y Comunicación, Pensamiento Literario, principalmente. En lo personal, ¿qué te puedo decir? Me apasiona la espiritualidad, me apasiona la vida, eh, la comprensión de lo que verdaderamente venimos a hacer aquí al planeta Tierra, la libertad, la espiritualidad, como ya te decía, y la aventura, por supuesto, me encanta la naturaleza, me encanta la aventura en la naturaleza, el ciclismo de montaña, el motociclismo no de montaña, que me gusta mucho viajar en moto, he recorrido muchos estados de la República Mexicana, maravilloso este eh, país en el que nos encontramos. Desafortunadamente, también con muchos áreas de oportunidad, con muchas mejoras, expectativas que tenemos de este gran país, pero bueno, tenemos fe de que algo diferente se está haciendo. Entonces,
pues con esto les comparto un poco más de mi persona con la intención de que me conozcan y que sientan mayor confianza para externar dudas, comentarios, preguntas, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el Mentimeter. En este Mentimeter te voy a compartir el enlace aquí a través del chat. Vete alistando. Los que ven las grabaciones, no hay problema, lo puedes hacer también por ese medio. Y pues comparte las respuestas. Puedes compartir las respuestas a través del foro. O sea, no hay impedimento para poder compartir. ¿Sí? Entonces, a ver, regálame unos segundos. Estoy aquí. Está cargando este Mentimeter. Listo el código. Te lo comparto aquí en el chat. Ingresas directamente al enlace que te voy a compartir. Listo. Ya tienes el enlace directo a este Mentimeter. Les doy algunas indicaciones para este Mentimeter. No puedes poner muchas palabras, ¿sale? Entonces yo te sugiero que pongas palabras clave, que pongas solo verbos, sustantivos, adjetivos, omite los nexos, omite nexos, excelente, ya nuestra compañera Laura está compartiendo. No solamente una vez, puedes participar las veces que sea en 1 minuto, 2 minutos que voy a dar. Entonces, adelante, Laura, escribe todo lo que quieras, todo lo que puedas acerca de qué entiendes por la literatura, cómo la definirías, ¿sale? Corre tiempo, damos 1 minutito más, adelante. Palabras muy interesantes que ya está compartiendo nuestra compañera. Tú, si ves la grabación, también puedes hacer el mismo ejercicio ahí en tu libreta. El chiste es que hagas la práctica. Esa práctica te va a ayudar a desarrollar el conocimiento. Muy bien, tiempo suficiente. Vamos a compartir. Fíjense qué interesante lo que nos dice nuestra compañera. ¿Qué entiendes por literatura? Evocar emociones, ficción, es un reflejo, la estética, la belleza, imaginación, expresión, explorar la belleza. Por supuesto, todo esto es literatura.
Pero vamos a poner la definición que nos da la RAE, ¿verdad? La definición más básica que nos da la Real Academia de la Lengua Española. Nos dice que la literatura, aquí vamos a escribir, nos dice primero la RAE, ¿verdad? Es la RAE. Dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Esto es lo que nos dice la literatura acerca de lo que es la literatura. Es un arte que, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, pero vamos a ir mucho más allá, vamos a ir más profundo y es por eso que te voy a compartir definiciones hechas por grandes autores, pero claro que nos podemos basar también en esto que nos dice la RAE, tenerlo como base. Excelente. Borramos estos dibujos, cierro esta herramienta. Siguiente pregunta. ¿Qué géneros literarios conoces y cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Así, con alguna palabra clave. Adelante, por favor. Muy bien, ya menciona aquí nuestra compañera los tres géneros, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué crees? ¿Cómo crees que nos ayudan a entender el mundo estos géneros, Angélica? ¿Algunas palabras clave? ¿Cómo nos ayudarán estos géneros a entender el mundo? Muy bien, con eso, ¿verdad? Bueno, sigue escribiendo nuestra compañera. Pero ya hay ideas interesantes. Para empezar, vamos a identificar los tres géneros. Aquí están, miren. Los tres géneros de la literatura universal. Bien interesante. Género narrativo. ¿Cuál es su intención? Contar historias, desarrollar nuestra imaginación. Características. Hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. El principal prototipo textual, la narración, precisamente. Bien, género lírico tiene otra intención. ¿Cuál es? Expresar emociones, sentimientos de manera bella. Vamos a ponerle la tilde aquí. Ahí está. Género lírico. ¿Qué características tiene? Se escribe en versos, principalmente, aunque encontramos prosa poética. Se escribe en versos y la belleza del lenguaje, figuras literarias, por ejemplo. Y por último, el género dramático. ¿Qué características tiene? ¿Qué intención tiene? Servirnos de
como de espejo. Dice Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Por qué? Precisamente porque el teatro nos sirve para reflejarnos. Cuando vamos al teatro, vemos en escena a los actores y nos reflejamos con ellos. Nos damos cuenta cómo estamos actuando como padres, como hijos, como parejas, etcétera. A reflexionar sobre la existencia, sobre la vida humana. ¿Qué características tiene el género dramático? Ya lo puedes ver en los textos que estás analizando en la actividad integradora 1. Encontramos que hay diálogos. A diferencia del género narrativo donde hay narración, género lírico donde hay versos, en el género dramático hay diálogos, ¿verdad? Hay diálogos, hay un texto que se divide en actos, cuadros y en escenas, hay acotaciones, que son las acciones que realizan los personajes. ¿Cómo nos ayudan a entender el mundo? Pues a través de la expresión de los sentimientos, nos reflejamos con las acciones de los personajes, la comprensión de los conflictos humanos, por supuesto. Estamos pasando por situaciones, todos tenemos conflictos, pero a veces no sabemos, nos ahogamos en vasos de agua o no sabemos cómo resolverlos y a veces con la lectura de un texto nos damos cuenta que esos personajes están pasando lo mismo o algo similar a nosotros y ¿qué hacemos? Aprendemos de ahí y con ello tomamos eh, las acciones para resolver los nuestros. Qué interesante. Contar historias. Excelente. Borramos estos dibujos. Cerramos esta herramienta para poder avanzar. Última pregunta. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad o en nuestras percepciones de la realidad? Adelante, un par de minutitos. Bien. Excelente. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad o en nuestra percepción de la realidad? Nos da un sentido de pertenencia. Excelente. Fomenta la empatía, ¿eh? Qué interesante idea. Por supuesto que a través de la literatura somos personas más empáticas. Entendemos que el mundo no gira alrededor de nosotros. Nosotros giramos con el propio planeta, con el mundo, ¿verdad? Nuestra percepción de la realidad es solo eso, nuestra percepción de la realidad. Pero existen tantas como seres humanos en el planeta Tierra, casi 10,000 millones de seres humanos ya que poblamos la faz de este planeta Tierra. Entonces, la literatura nos ayuda a valorar las diferentes culturas, a tener apertura con otras maneras de pensar, también a ser más críticos,
y no conformarnos, a ser más libres. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Lo que es la literatura. Excelentes comentarios, Angélica. Gracias por compartir. Nuestro siguiente momento es definiciones de literatura para ampliar esto. Fíjense bien, qué interesante. Voy a quitar ahora sí mi imagen. No lo podemos poner acá por un fondito para no estorbar y estamos presentes así con él. Si estorba o algo me dicen. Aquí está. Fíjense, ya vimos que la RAE dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero nosotros queremos ir más allá, sensibilizarnos. Fíjate, dice Jorge Luis Borges, la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Y qué bonito. Para Borges, la literatura no es una mera imitación del mundo, sino una construcción infinita de símbolos, espejos y laberintos que reflejan la complejidad del pensamiento humano. Es un juego con el tiempo, la identidad y el lenguaje. La literatura existe no para reflejar el mundo, sino para reinventarlo. Nosotros podemos reinventar el mundo a través de la literatura. Dice Mijail Bakhtin, la palabra en la literatura está siempre habitada por voces ajenas. Es una intersección de sentidos en conflicto. Él ve a la novela principalmente, la literatura de manera concreta, la novela como un espacio polifónico de muchos sonidos, de múltiples voces, ideas y discursos que coexisten y se enfrentan. Para él, la obra literaria es esencialmente dialógica. Su sentido surge en la interacción entre distintas conciencias, entre el autor, personajes y el lector. Ítalo Calvino dice, la literatura es una red de conexiones entre lo visible y lo invisible, entre lo posible y lo imposible. Fíjense qué interesante. Calvino concebía la literatura como una herramienta para explorar la complejidad del mundo, pero con ligereza, con inteligencia y precisión. Eggleton, la literatura no existe como esencia fija, sino como una categoría construida históricamente, ¿sí? Él es un crítico marxista, argumenta que la literatura no es un campo neutral, sino una forma de discurso cargada ideológicamente. Lo que una sociedad llama literatura depende de valores sociales, políticos y económicos. Así, estudiar la literatura es también estudiar las estructuras de poder que lo sostienen. Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. La literatura no es un pasatiempo, es una forma de rebeldía contra la realidad. Claro, la literatura para Vargas Llosa es una necesidad vital que permite al ser humano imaginar vidas distintas, desobedecer la realidad y comprender mejor su condición. ¿Sí? Qué maravilloso. Vargas, Luis Borges, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Entonces, para Borges, la literatura es una de las formas más intensas de la felicidad humana. No es un deber ni una obligación moral, sino una pasión íntima. Leer y escribir son modos de vivir otras vidas y de expandir el tiempo propio. Hay una frase que me encanta que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Octavio Paz, igual premio Nobel, dice Octavio Paz, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Paz concibe la literatura como una experiencia reveladora. El poema no explica, descubre a través del lenguaje poético, el ser humano se reconoce y se transforma.
La literatura es un puente entre el silencio y el sentido, entre el individuo y lo universal. Para Kafka, este extraordinario escritor, que no sé si hayan leído algo de él, yo he leído de sus obras, recuerdo ahorita, Metamorfosis, extraordinario, con Gregorio Samsa, todavía me acuerdo del protagonista. Dice Kafka, un libro debe de ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Para Kafka, la literatura no debe adormecer ni entretener superficialmente. Debe de sacudir, herir, despertar. Un libro verdadero rompe la comodidad del lector y lo enfrenta consigo mismo. Leer es una experiencia transformadora. Vean qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Y por eso me gusta compartirles estas definiciones al inicio, para sensibilizarnos a la literatura, porque bien nos podríamos quedar únicamente, bueno, nos dice la RAE que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero nosotros vamos mucho más allá, ¿verdad? Vamos mucho más profundo que esto. Entonces, excelente. Vamos con el siguiente momento, que es las infografías. Primeramente, te voy a compartir esta infografía muy interesante acerca de el texto literario. Pues es que está cargado. Luego, Canva es un poquito más lento porque hay pues miles, millones de personas que lo utilizan. Pero no nos desesperemos. Unos segunditos más. Te comparto esta infografía muy interesante que nos acerca al texto literario. Aquí principalmente lo que quiero compartirte en esta infografía es este punto. Este es el punto que, digo, toda la infografía es muy interesante, pero por cuestión de tiempo nos quedan 10 minutos. Mira, así rápidamente. ¿Qué es un texto literario? Es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones, experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. ¿Qué características tiene? La estética. Hay belleza en la palabra, figuras literarias como metáforas, símil, sinécdoque, metonimia, etcétera. Subjetividad, porque el autor expresa sus emociones de manera personal, su visión del mundo. Hay muchas formas de esta narración, el género narrativo, poético, dramático, y la emoción busca provocar en los lectores eso, emoción. Y este es el punto más, pues que me agrada bastante para ejemplificarles. No sé si lo puedo acercar otro poquito más. Aquí está. Aquí está los 3 géneros de la literatura universal. Y es bien interesante para que tú te des cuenta de que a simple vista, con solo ver, no necesito leer, a simple vista, veo que son formas diferentes. Ve, observa. Esto es una forma. Esto es otra forma. Y esto es una forma distinta. ¿Sí? Entonces, género narrativo. El género narrativo, ya les decía, utiliza la narración
hay un narrador, tiempo, espacio y personajes. ¿Cuáles son los subgéneros narrativos? Fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Veamos si este fragmento cumple con las características del género narrativo. ¿Me quieres ayudar, Angélica, por favor, con la lectura? Es un pequeño pueblo, en un pequeño pueblo, ay, perdón, es que como estoy, perdón, No te preocupes. en un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía decidió seguirlo, sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. ¿Qué dices? Muchas gracias. ¿Pertenece al género narrativo este fragmento? Angélica, sí, ¿verdad? Por supuesto que pertenece al género narrativo. Vamos a incluso señalarlo con el género narrativo. Siguiente, le voy a cambiar de color. Voy a utilizar ahora el amarillo. Género lírico. Género lírico se utiliza para expresar emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una manera poética. Hay versos, ¿sí? Se inmortaliza el ser amado, pero claro que también se puede hablar filosóficamente, muchísimos temas, pero hay un yo poético, hay un destinatario poético, hay versos, hay figuras literarias. Igual, nuevamente, Angélica, por favor, si nos puedes apoyar con este siguiente fragmento. Ah, quizá no le es posible. A ver, te leo en el chat. Tengo un poco de ruido, perfecto, no te preocupes, yo te apoyo. Dice, bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. Esta es otra forma diferente, ¿sí? Este es el género poético. Versos, ritmo, rima, figuras literarias. ¿Cómo que figuras literarias? A ver, literalmente el corazón puede danzar, no puede danzar. Podemos estar perdidos en los sueños, literalmente. Bueno, esto a lo mejor puede suceder, ¿verdad? El viento puede susurrar, no, es sentido figurado, ¿verdad? Es lenguaje figurado, lenguaje connotativo, figuras literarias. Excelente. Utilizo otro color. Ahora, el género dramático. ¿Cuáles son las características del género dramático? En el género dramático, ya te decía, se utiliza para reflejar las situaciones sociales, políticas, culturales, bélicas, las situaciones que vive la sociedad. Eh, a través de un guión teatral, donde hay diálogos, tiempos, diálogos, acotaciones, un guión teatral dividido en actos, cuadros y en escenas, por ejemplo, ¿verdad? Y su principal prototipo textual son los diálogos. Veamos. María, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea momento de crear un nuevo comienzo. Cumple con las características del género dramático. ¿Sale? Entonces, aquí vemos ahora las características de de cada uno de los géneros de la literatura universal, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Borramos estos dibujos, cierro esta herramienta y por último, alcanzamos, ya casi tenemos una hora de sesión y es lo recomendable para no excedernos con ese tiempo y no saturarlos. Les comparto rápidamente esta otra infografía. Hay dos
palabras que vas a estar viendo muy constantemente en este módulo, que son muy importantes: fondo y forma. Eh, Todo tiene fondo y forma. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma. Haciendo esa analogía, ¿cuál es nuestro fondo y forma? Nuestro fondo, nuestros sentimientos, nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestra cultura. Eso es nuestro fondo. ¿Cuál es nuestra forma? Hay algunos altos, otros bajos, otros de tez morena, otros de tez clara, otros de cabello rizado, otros de cabello lacio, formas diferentes. Los textos también, de manera concreta. ¿Qué es qué es el fondo? El contenido, la esencia, el qué se dice, los temas, los conflictos, el contexto, los personajes, los valores, el contexto histórico. Por ejemplo, en Cien años de soledad, esta obra extraordinaria del gran Gabriel García Márquez. ¿Cuál es el fondo de esa novela? La historia de la familia Buendía, la soledad, el paso del tiempo y el destino en este pueblo Macondo, ¿verdad? Ese es el fondo, entonces, el contenido. ¿Y cuál sería la forma? Aquí está la forma. La forma es el cómo, la manera en la que se expresa el contenido. Si se expresa esa idea a través del género narrativo, poético, dramático, si hay un lenguaje culto, coloquial o poético, el estilo, la corriente literaria del autor, los recursos literarios, las metáforas, las sinécdoques o las metonimias, si está estructurado por capítulos, párrafos o versos. En esta misma obra de Márquez, utiliza un lenguaje, si te preguntan cuál es la forma, utiliza bueno, para empezar, es un texto narrativo, subgénero novela, utiliza un lenguaje poético con realismo mágico y frases largas que giran como el tiempo. En síntesis, fondo es el alma de la obra y la forma es el cuerpo que le da vida. Entonces, en el texto literario, el fondo es qué se dice, la forma, cómo se dice. ¿Sale? Entonces, son dos términos que vas a estar viendo constantemente y que vale la pena comprenderlos, porque siempre que hacemos el análisis de un texto, de cualquier manifestación artística, pintura, música, danza, cine, pues lo tenemos que hacer de esa manera, analizando fondo y analizando forma. Muy bien, con esto llegamos al cierre de la sesión, no sin antes dar espacio a dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que quieran externar. Adelante, es momento, y si no, con esto cerramos nuestra sesión. Angélica, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que quieras externar. A ver, te leo. Muchas gracias, aclaró la duda para forma y fondo. Muy bien, entonces, ok, tenía un poco de duda con esos dos conceptos, perfecto. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, con esto cerramos nuestra primer sesión. Lo definió de forma lírica. Ok, gracias. Muy bien, entonces con esto cerramos nuestra primera sesión de este módulo extraordinario, el módulo 4, textos y visiones del mundo. Gracias por acompañarnos de manera síncrona, en este caso nuestra compañera Angélica. Gracias también a quienes ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta mañana, ojalá que nos pueda acompañar en la segunda sesión de este módulo. ¿Sale? Muchas gracias, pasen buena noche.
Hasta mañana.